Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, el Señor habla estas palabras a sus discípulos en el momento que terminó lo que fue la institución de la Cena del Señor y está yendo hacia el huerto de Getsemaní, ahí donde oró y su alma fue conmovido por la angustia antes de ir a la cruz. Y mientras tanto, sabiendo que Él se iba al cielo después de la resurrección de entre los muertos, les deja esta palabra a sus discípulos que vos y yo tenemos que tomar hoy para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor está esperando que vivamos. Amén. Dice en Juan 15, versículo 1, del 1 al 11, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí todas las ramas que no producen fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto y demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Jesús está a punto de irse al cielo después de la victoria. Él tenía fe en lo que iba a hacer y lo que el Padre iba a hacer en él, que lo iba a levantar de los muertos. Y entonces está dejando establecido que los discípulos van a tener que desarrollar su tarea en la tierra, así como Él lo había desarrollado con el Padre. Él había permanecido en el Padre había permanecido en Él, y todas las obras del Padre Jesús las había hecho en la tierra. Y ahora, como Jesús se va, Él deja su cuerpo en la tierra, que es la iglesia, y les está diciendo: miren, así como yo hice con mi Padre, ustedes van a tener que hacer. Van a tener que permanecer en mí, yo voy a permanecer en ustedes para que puedan hacer mis obras en la tierra. Nuestro propósito es hacer las obras de Jesús en la tierra, por eso somos su cuerpo como iglesia y debemos dar fruto. Y el fruto es simplemente eso, parecernos cada vez más a Cristo. ¿Cómo andamos en el hecho de parecernos a Cristo? Es algo que día a día tenemos que ir viendo, ¿sí? Mirándonos en el espejo de la palabra y ver si cada día hemos adoptado un rasgo más de lo que Cristo es, porque ese es nuestro propósito, parecernos a Cristo. Algunas cosas importantes. Juan 15:8. Juan 15:8, antes de hablar de una palabra que se repite mucho en lo que hemos leído. Dice: cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Tenemos que tener en claro que este es el propósito. El propósito es que, siendo sus discípulos, podamos dar mucho fruto, y eso va a ser la gloria que el Padre se va a llevar. Ese es tu propósito y el mío, llevar fruto al Padre. Y este fruto dijimos que es ser cada vez más parecidos a Cristo y hablar de la bondad de Cristo y transmitir el mensaje de Cristo. Ahora, aparte de esto, hay una palabra que se repite mucho
y se repite varias veces. Y es la palabra permanecer. Permanecer nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Y se repite una y otra vez. Entonces, el título de la prédica de hoy, o del mensaje, del sermón, o de la charla de hoy es ¿por qué permanecer? Si el Señor se toma el trabajo de repetir y una vez y otra vez que hace falta permanecer, es porque por algo vos y yo tenemos que permanecer en Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y en esta tarea de hacer lo que el Señor nos dejó que hagamos y de permanecer en Él, primero destacar una sola cosa que está en el primer versículo del capítulo 15 de Juan. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las. Nunca nos olvidemos de eso para poder llevar adelante nuestra tarea aquí en la tierra como discípulos. Nunca tenemos que olvidarnos que somos eso, simplemente ramas, que vamos a poder producir frutos si permanecemos en Él. Jesús lo dice una y otra vez, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, van a poder dar frutos, pero no se olviden, tengan presente que la gracia es de Él, porque ustedes son simplemente ramas. Por las ramas, donde después se agarra el fruto, corre la savia que produce la vid. El tronco es el que produce lo que corre por tu interior, por mi interior, que produce y da frutos espirituales que nos rodean. Y tenemos que tener siempre presente, somos simples ramas y toda la gracia es de Él, todas las virtudes de Él y todo lo que nosotros podemos hacer para su gloria es porque Él es poderoso, porque Él ama, porque Él tiene misericordia, porque Él no se olvida de la gente y te tiene a vos y a mí aquí en la tierra para que podamos llevar frutos, siendo discípulos que glorifiquen el nombre de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué permanecer? ¿Por qué permanecer? Después vamos a ver bien qué es permanecer, pero ¿por qué tenemos que permanecer? Dice Juan 15, 4 y 5, versículos 4 y versículo 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. ¿Por qué permanecer en la vid? ¿Por qué permanecer aferrados a Cristo? Diga conmigo, porque lo necesitamos. Porque no somos sin nada, no podemos hacer nada espiritualmente que trastorne y sacuda el mundo de parte de Dios si no permanecemos en Él. Si, dice el Señor, si no son como una rama que se corta, no pueden hacer nada. Ahí yo en el fondo de mi casa corté un par de plantas que muy gentilmente la perra me había desenterrado. Le había sacado toda la tierra alrededor y bueno, la planta empezó como a fallecer, por decir de alguna manera. Y empecé y la corté, de la que estaba, la corté y hoy son ramas secas. Ramas secas. Porque se cortó el canal que le daba vida. Vos y yo necesitamos permanecer en Cristo Jesús, porque es por donde nos llega la vida del Padre. Es lo que nos da poder, lo que nos da capacidad espiritual para seguir adelante. ¿Por qué permanecer? Necesitamos permanecer, porque sin Él, sin la vid, sin Jesús, nada podemos hacer. Amén. Un creyente cuando empieza a caminar, un discípulo cuando empieza a caminar y empieza
a dar frutos y empieza a estar en comunión perfecta con Jesús y permanecer, empieza el Espíritu Santo a trabajar en él y produce el famoso fruto del Espíritu Santo, que son las características de la personalidad de Cristo. Y vos y yo tenemos que buscar eso, ¿sí? Tenemos entendido que cuando hablamos de fruto hablamos de una vida, pero no puede haber vida espiritual si este fruto no se manifiesta en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El hecho de permanecer aferrados a la vid y que sea la vid el que nos sustente y nos alimenta, que sea Dios a través de Cristo el que haga esto, va a producir en nosotros todo lo que se parece a Cristo, y ese es el fruto que buscamos. El fruto que buscamos es parecernos a Cristo, ¿amén? Y hacer las cosas que Cristo hacía. Y movernos en la tierra como Él se movía, tener en el propósito que Él tuvo en la tierra, ¿sí? Y para eso hace falta que permanezcamos aferrados a la vid, porque si no, nada podemos hacer. Pero para saber por qué tengo que permanecer, tengo que saber qué es permanecer. Vamos a empezar diciendo lo que no es permanecer. Y yo te pido que tomes nota. Permanecer no es venir a la iglesia, cantar y oír un sermón. O no es simplemente eso. Permanecer no es simplemente o solo leer la Biblia y orar. Permanecer no es desarrollar un ministerio. Yo puedo desarrollar un ministerio dentro de la iglesia y no estar permaneciendo en Cristo. ¿Amén? Se han quedado todos serios. Ahora, hágame si está bien. Bueno. Miren, ¿por qué permanecer entonces? Permanecer es un mandato. Y ahora vamos a ver qué es permanecer. Ya sabemos lo que no es. Pero ahora vamos a saber que tenemos que permanecer porque es un mandato. ¿Qué es el hecho de permanecer? Un mandato. A ver, fuerte, porque tiene el barbijo y yo encima soy sordo. Se lo digo siempre, así que fuerte. ¿Qué es permanecer? Un mandato. Y si es un mandato, ¿cuántas opciones tengo de no hacerlo? Ninguna. Salvo que decida ser un rebelde que no hace lo que el Padre me dice que haga. Y el hecho de permanecer me da una cercanía tan importante con Jesús, que es ahí el hecho de permanecer, de estar recibiendo directamente de Él, que hace que para mí me sea en Él más sencillo obedecer. ¿Amén? ¿Amén? Es un mandato. ¿Se acuerdan ahí en el 4 y 5 que leímos, en el versículo 4 y 5 dice, permanezcan en mí? No hay opciones, permanezcan en mí. Y vos y yo muchas veces tenemos resultados en la vida que aún a veces hasta nos frustran como cristianos. Y es porque no estamos permaneciendo en Jesús. Permanecer en Jesús no es algo mágico ni místico. Permanecer en Jesús no es algo espontáneo. Permanecer en Jesús es una acción que parte de una decisión que me lleva a hacer cosas que me permiten permanecer en Él. Si estás esperando o si estoy esperando que baje un ángel para que me lleve y me haga permanecer en Él, tengo que saber que yo tengo que tomar la decisión de permanecer. Vos tenés que tomar, porque si no voy a preguntar quién tiene que tomar la decisión, todos van a decir que yo, pero no, ustedes también tienen que tomar la decisión. Ustedes tienen que tomar la decisión, yo tengo que tomar la decisión de permanecer en Jesús siempre, siempre. Yo tengo que permanecer en Jesús siempre. Permanecer en Cristo es la consecuencia de una acción responsable del creyente. Permanecer es algo que se hace activa e intencionalmente.
Permanecer en Cristo es una unión activa, dependencia permanente, comunión total y obediencia plena. Eso es permanecer. Porque acuérdese que esto de permanecer en Cristo es lo que hizo Cristo cuando permaneció en Dios. Y lo hizo en este sentido. Y vos y yo necesitamos permanecer de esta forma en Cristo Jesús para poder cumplir nuestro propósito en la tierra. Mira, hay una frase que yo quiero que usted lea y anote. Dice, permanecer es mantenernos en comunión y dependencia total con Jesús en todo momento del día, todos los días. ¿La permanencia en qué momento del día la tengo que llevar adelante? Todos los días, todo el día. Porque si no, no permanezco. El hecho de permanecer es algo permanente. Permanecer, paga la vueltita, es algo permanente. Es siempre. Es siempre. Por eso le habla a los discípulos, no le habla a los religiosos. Porque la diferencia entre un discípulo y la diferencia entre un evangélico, un cristiano, y hablo con todo el respeto que puedo tener, es que el cristiano o el evangélico viene a la iglesia los domingos en un horario determinado, canta, alabanza, levanta las manos, es más, viene con la ofrenda, el diezmo, escucha un sermón, se va a la casa y se terminó. Un discípulo hace eso, permanece a la tarde, el lunes, el martes, el miércoles, porque su vida está basada en el hecho de seguir al Maestro, escuchar la voz del Maestro, estar sujeto a la voluntad del Maestro, recibir del Maestro, buscar del Maestro, y eso solamente se logra con la permanencia en Él. Amén. Algo quizás básico, ya sabemos, por ahícito nomás, mira, hay mucho para hablar de la permanencia, son algunas cosas nada más, algunos puntitos. Pero algo básico para entender el hecho de permanecer es que para permanecer primero tengo que estar. No puedo permanecer si no estoy. No puedo permanecer en Cristo si no estoy en Cristo. Y el hecho de estar en Cristo es el primer paso, es el paso de la salvación. Ahí dice en Corintios, porque los que están en Cristo Jesús son nuevas personas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, para el que está en Cristo. Y en esta mañana, si hay alguien acá que todavía no está en Cristo, en el nombre de Jesús le traemos esta verdad del cielo. Es el tiempo de decir, yo quiero estar en Cristo. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que vos y yo podamos estar en Cristo, ser hijos de Dios. Paso 1 para poder permanecer es primero estar. Si dijésemos, permanezcan acá porque todavía no se puede salir, ¿por qué ustedes pueden permanecer en este lugar? ¿Cómo, pastor? Porque estamos. Y si yo le dijera a alguien que está afuera, tenés que permanecer en el salón, lo primero que tiene que hacer es venir al salón. Porque no puede permanecer en el salón estando fuera del salón. No vamos a poder estar en Cristo o permanecer en Cristo si no estamos en Él. Porque necesitamos ser nuevas criaturas, tener la nueva naturaleza para poder permanecer, estar en una comunión tan extrema y permanente que para eso hace falta que yo haya decidido ser un hijo de Dios que esté en Él. Amén. Si todavía tenés dudas, si todavía no entendés, no te vayas, es algo primordial. Después vemos cómo permaneces, pero lo importante es que estés. Lo primario es que estés. Necesitas estar.
Y Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que vos seas injertado en la vid verdadera que es Cristo Jesús. No te vayas de este lugar sin no tener la seguridad de estar. No te vayas. No lo dejes pasar. Esta es una oportunidad. Y lo decimos para los que están acá y lo decimos para los que están escuchando y viendo en casa. Es necesario estar en Cristo Jesús para poder tener todos los beneficios de permanecer en Él. Amén. Hay cosas que el hecho de estar a mí me da una posición como hijo. Yo estoy como hijo y eso me da una posición, pero eso no quiere decir que estoy permaneciendo. ¿Se acuerdan todo lo que era permanecer, no? Y lo que nosotros tenemos que buscar es esa comunión íntima, profunda y permanente con Jesús, esa sujeción permanente a su voluntad, que eso es permanecer. Pero si yo simplemente estoy, es tener una posición. Si yo simplemente soy hijo, no quiere decir que estoy permaneciendo. Y volvemos al hecho y lo vamos a graficar con algo, con el tema de quiénes son matrimonio acá. No levanten con tan mala gana la verdad. Levanten, una alegría, soy matrimonio. Pastor, me parece que vamos a tener que hacer reunión. Cuando nos hemos casado, cuando fuimos al registro civil, cuando después hicimos el pacto delante del Señor, eso nos da una posición y es ser uno en Cristo. Amén. Amén. Ahora, eso fue el primer día, el día que fuimos al registro civil, que nos llevaron a la rastra y fuimos. No, eso no. El día que fuimos al registro civil, el día que después tuvimos ese tiempo tan especial cuando hicimos un pacto delante de Dios, ahí podemos decir, somos uno. Y es verdad, somos uno. Jesús dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es una verdad de Dios. Pero eso no quiere decir que yo no tenga que trabajar para que esa verdad de Dios, esa posición que Dios me dio, se haga cierto en mi matrimonio. Hola. Hay que trabajar. A ver los esposos, no importa si hace 60 años que se casaron, levanten la mano. Hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿Saben? Yo llevo 38 años de casado, creo. Sí, 38. ¿Vos, Luca, tenés 36? Entonces 37. Hace 37 de casado. ¿Sí? Y no, en serio, esposos y esposas. Yo ahora estoy en otra posición, no es la misma que cuando me casé y hay que seguir trabajando para ser uno. Porque las circunstancias cambian, la situación cambia, ¿sabe? Antes no había hijos, después vinieron hijos, después se agregaron los yernos y se agregaron las nueras y después se agregaron los nietos y gloria a Dios por ellos. Y los hijos son grandes, la situación cambia. Hay que volver a ajustar, querido. Hay que trabajar para seguir siendo uno. Lo hablo desde el corazón, querido hermano. Trabaje, porque su matrimonio, el hecho de ser uno, es una propaganda de la verdad de Dios que sale a luchar con todo lo que el sistema quiere imponer. Ahora, si mi matrimonio vive lo mismo que viven los matrimonios de afuera, quiere decir que como matrimonio no estoy permaneciendo en Cristo. Ahora, llevándolo, y esto era simplemente un ejemplo, yo soy un hijo de Dios, pero querido, así como para que esa palabra de Dios se concrete, yo tengo que trabajar, vos tenés que trabajar, tenemos que trabajar en nuestra santidad, tenemos que trabajar en lo que significa nuestra dependencia de Dios, tenemos que trabajar en el hecho de crecer, tenemos que ser maduros. Para que verdaderamente podamos decir, yo me estoy arrimando a permanecer en Cristo. Porque en Cristo es un nudo tan fuerte con Cristo. En Cristo es algo donde la santidad no es opción, tengo que buscar la santidad.
No quiere decir que no voy a fallar, pero voy a tener la capacidad de correr rápidamente a la presencia de Dios para pedir perdón, para que esa permanencia en Él no se corte, porque busco la santidad. Amén. Hay que trabajar. El hecho de permanecer es una decisión. Ahora, no es una decisión unilateral. ¿Está bien dicho? Sí. No es una decisión unilateral el permanecer. Mire, versículo 4. Versículo 4. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podrán hacer nada. El hecho de que yo busque permanecer en Él es por la gracia de que Él busca permanecer en mí. Amén. No es que solamente Dios está ahí esperando que yo decida que quiero permanecer en Él, entonces oro y Él por su gracia, querido hermano, está deseando estar con vos. Cuando Jesús se va al cielo y recalca y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que les enseñé, y agrega, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Esto no es algo místico, esto no es un dicho de Jesús que quedó colgado. Él está con vos todos los días porque Él desea permanecer en vos. Y es la pata necesaria para poder dar frutos que glorifiquen el nombre de Dios y ser discípulos. ¿Saben? Y pensando en esto, que Él está siempre. Miren, tengo, como ya les dije un montón de veces, 62 años y 9 meses de cristiano. De ir a la iglesia, no de cristiano. Y pensando en esto, por algunas cosas que me acordé me dio vergüenza. Porque Él estaba ahí, Él estaba conmigo. Cuando yo hice eso, cuando miré eso, cuando toqué eso, cuando fui a aquel lado, Él estaba conmigo. ¿Se entiende? Permanecer para dar frutos. Él está en mí y yo permanezco en Él. Sabiendo que Él quiere estar en mí, hace falta que yo quiera permanecer en Él. ¿Por qué permanecer en Cristo? Y es porque lo necesitamos. Dice que si estamos atribulados necesitamos de su consuelo, ¿no? Cuando vienen golpes muy fuertes, necesitamos solamente del consuelo que Él puede dar. Y hace falta que permanezcamos para que el consuelo llegue directo de la vida a nuestro corazón. Si estamos desalentados, ¿hay algún desalentado acá? No me levante la mano porque se manda al frente solo, pero sea sincero, si está desalentado necesita el aliento del Señor. Necesita el aliento del Señor. Y el hecho de que Él quiera permanecer en mí y yo busco permanecer en Él, el aliento de Dios llega a mi corazón, porque yo necesito esa savia que viene de la vid y da vida, y esto es solamente permaneciendo conectados a la vid. Necesitamos. Dice Juan 15:6. Dice, el que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Pablo lo tenía muy claro y escribió en Filipenses 1:21. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero el escritor a los hebreos escribe y agrega ahí en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí recibiremos su misericordia
y encontraremos la gracia que nos ayudará para cuando más lo necesitemos. Estas son verdades que llegan al corazón del Hijo de Dios cuando permanece en Dios, en Cristo, y Cristo permanece en Él. Porque estamos conectados directamente a aquello que desde el trono trae consuelo, ánimo, fortaleza, y nos ayuda a tomar decisiones correctas, y nos ayuda a estar sujetos y estar dispuestos a obedecer aunque no nos guste. ¿Alguna vez Dios te dijo algo que no te gustaba, que tenías que hacer? ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos llega el WhatsApp diciendo tenés que hacer esto y no nos gusta y tratamos de ver si lo podemos borrar, pero como lo escribió él no lo podemos borrar? Entonces está ahí dando vuelta y queremos hacer otra cosa. Y Dios vuelve a insistir, necesito esto que hagas, porque ahí me voy a glorificar en esto que hagas. Jesús, el que nos está diciendo que tenemos que hacer esto de permanecer en Él y Él en nosotros, y Él lo hizo como ejemplo permaneciendo en el Padre y el Padre en Él. Cuando el Padre le dijo, ahí está la cruz, y Él dijo, pero no hay otra manera, no hay otra forma en que yo pase esta copa sin que yo la beba, pero Jesús agrega, como estaba en comunión con el Padre y permanecía directamente con Él, le dice, pero hágase tu voluntad. Y la cruz de Cristo fue la realidad de Cristo. Y la resurrección de Cristo fue el poder de Dios en un Hijo comprometido con su Padre en plena relación de intimidad. Jesús decía, lo que hablo no lo hablo por mí mismo, lo hablo porque lo escuché en el cielo y se lo transmito, querido. Es lo mismo que vos y yo tenemos que hacer permaneciendo en Jesús. Saber que lo que vamos a hablar no es lo que a nosotros nos interesa, es lo que al reino les interesa. Lo que vamos a buscar no es lo que a mí me conviene, es lo que al reino le conviene. Vos y yo necesitamos permanecer en Jesús. Ahora, ¿qué cosas son las que nos ayudan para permanecer? Yo necesito, para poder permanecer en Jesús, que la palabra de Jesús permanezca en mí. Que la palabra de Dios permanezca en mí. Yo no puedo permanecer en Él si su palabra no permanece en mí. Jesús dijo, ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes. Y una de las formas que Él permanezca en nosotros es que su palabra permanezca en nosotros. Miren, y yo acá me noté, si su palabra permanece en nosotros, su perspectiva permanece en nosotros. La manera de Dios ver, la manera en que Dios ve las cosas permanece en nosotros. Si su palabra permanece en nosotros, sus prioridades permanecen en nosotros. Si su palabra permanece en nosotros, sus principios, ¿dónde están los principios de Dios? En la palabra. Y alguien que quiere que permanecer en Jesús tiene que conocer sus principios. No puede permanecer en Jesús sin conocer sus principios. Y si la palabra de Jesús, si yo permanezco en Él y su palabra permanece en mí, sus principios permanecen en mí. Sus promesas permanecen en mí. Sus mandatos permanecen en mí si su palabra permanece en nosotros. Su palabra debe abundar en nosotros. ¿Abunda la palabra de Dios en tu corazón? Frente a distintas circunstancias, Dios puede traer una palabra a tu corazón. En realidad Él lo puede hacer porque tiene poder para hacerlo, aunque nunca lo hayas leído esa palabra. Pero mi responsabilidad es prepararme, es buscar la verdad de Dios para que Dios pueda traer esa palabra en el momento preciso y necesario. Esto no es para los profetas únicamente. ¿Vieron que los profetas siempre dicen, tengo una palabra de parte de Dios y con versículo, capítulo y todo? Pero eso no es solamente para los profetas. Esto es para los hijos. ¿Quiénes son hijos? Necesitamos que la palabra abunde. Mire lo que dice Pablo, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9 dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios?
y para que Él me dé pleno conocimiento. ¿Qué es lo que tiene que abundar en mí? Su palabra. Dice, para que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Vos y yo en este tiempo tan difícil, querido, no necesitamos un pastor que sepa qué decirnos. Sí lo necesitamos y gracias, pastor, por decir lo que necesitamos. Pero vos necesitas que la palabra abunde en tu corazón. Ahí en la intimidad, en el tiempo de la permanencia, cuando vas a buscar al Señor y sabes que el Señor está con vos, Él te va a traer esa palabra que estás necesitando, que pueda orientar tu vida, que pueda alejar temores, que pueda llenarte de esperanza, que pueda restaurar lo que se ha roto. Hace falta que la palabra de Dios more en nosotros y que podamos permanecer como discípulos amados. Colosenses 3:16. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Que el mensaje de Cristo, ¿dónde está el mensaje de Cristo? En la palabra. Mire, hay una tendencia muy fuerte que el mensaje de Dios ahora baja a los hombres y los hombres son los responsables en transmitirlo. Vos y yo tenemos que saber que el mensaje fuerte de Cristo está en su palabra y que Él a través del Espíritu puede hablarme en base a su palabra y en el marco de la Escritura. Por eso necesitamos que para tener esa permanencia su palabra abunde en nuestros corazones. Dice que el mensaje de Cristo, Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene su vida. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con el corazón agradecido. Mire, frente a esta necesidad, ¿usted cree que es necesaria la palabra? Gracias, pastor. ¿Cree que es necesaria la palabra? Mire, si no lo cree, se lo digo de parte de Dios. Usted necesita la palabra. Por si Cristo la dejó es porque la necesitamos. Porque no podemos permanecer si no sabemos dónde estamos, si no sabemos con quién estamos y qué es lo que pretende aquel con el que estamos. Si queremos permanecer, necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero hay a veces algo que muchas veces escuchamos y que tantas otras decimos. No tengo tiempo de leer. Si, querido, no tengo tiempo de leer es porque no tengo tiempo de permanecer. Porque yo para poder permanecer tengo que conocer la palabra. Y no estoy hablando de conocerla intelectualmente, no estoy hablando de conocerla sin que sea una realidad en mi vida. Estoy hablando de conocer la palabra y aplicarla en nuestra vida para que nos cambie la vida. Si eso no pasa, yo conozco, pero el conocer no me hace permanecer. Amén. Yo necesito que la palabra abunde en mi corazón y que sea realidad en mi vida. Yo necesito vivir la palabra para poder permanecer en aquel que es la palabra, que es Cristo Jesús. Necesito la palabra. No tengo tiempo, queridos, si vos y yo no tenemos tiempo, tenemos que priorizar o ver nuestras prioridades. Quizás hay algo que está cambiado. Porque el permanecer es todos los días. Yo no digo que no podemos tener un tiempo para hacer otra cosa que no sea leer la palabra. Yo no estoy diciendo que a partir de ahora voy a trabajar y cuando llego a mi casa me encierro, no saludo a mi esposa, no atiendo a mis hijos, ni mucho menos a mis nietos cuando vienen y se comen todo. No estoy hablando de eso. Sí, ustedes se ríen porque la comida la pago yo, pero sí. ¿Se entiende lo que quiero decir, querido hermano? Estoy cansado, tengo derecho a descansar. ¿Es verdad? Sí. Pero Él quiere permanecer en vos y está esperando. Está esperando. Y a lo mejor ve que yo, Eduardo, que dije que estaba cansado, me quedo hasta las 2 de la mañana viendo series. No, yo sé que ustedes no, pero yo sí. O no tengo tiempo y
tengo que tomar una decisión, pero no tengo tiempo. Pastor, ore por mí. No. Nadie puede permanecer en Cristo en lugar tuyo. Nadie puede permanecer en Cristo en lugar mío. Es personal. Yo tengo que tomar la decisión de permanecer. Necesitamos la palabra de Dios. La otra cosa que Jesús usó fue la oración. En esta relación con el Padre, para cumplir las obras del Padre en la tierra y permanecer en Él, lo otro que usó fue la oración. Juan 15:10. No, perdón. Lucas 22:39. Jesús sabía de la eficacia de la oración, lo eficaz que era y lo necesario que era la oración para él. Lucas 22:39 dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba. Había instituido la cena recién ahí Jesús y estaba yendo hacia Getsemaní. Y como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Y la palabra dice que Jesús iba al Monte de los Olivos a orar. Mateo 14:23. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar, y está hablando de Jesús. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Marcos 1:35. A la mañana siguiente, recién dijimos a la tarde, casi noche, ahora a la mañana siguiente, antes de amanecer, muy temprano, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. 3 evangelios que hablan de Jesús orando en horarios distintos del día, porque Jesús oraba todo el día. Había tiempos específicos, y cuando digo oraba, hablo de esa permanencia que me da comunicación permanente con el Padre, aunque no pueda estar de rodillas porque le estoy dando de comer a 5.000 personas. ¿Se entiende el punto? En distintos horarios, no hay que orar a la mañana. Está bien que yo ore a la mañana si durante el día mantengo la comunicación con el Padre. Porque puede ser que para mí me quede cómodo ahí a la mañana antes de que amanezca. O a la noche cuando está bajando el sol. O cuando sea, hermano, pero vos y yo, 24 horas del día, si queremos permanecer, tenemos que estar dispuestos a hablar con el Padre y escuchar al Padre, porque eso es permanecer. Eso es permanecer. Amén. Amén. La oración es vital para nosotros. La oración es vital para que vos y yo podamos cumplir el propósito de, como buenos discípulos, podamos llevar al Padre frutos que den gloria, y eso es parecernos cada vez más a Cristo. Hablamos de la oración, hablamos de la palabra. ¿Y qué nos está faltando? ¿Les parece que cabe el Espíritu? ¿Sí? ¿Amén? 2 Corintios 3, 17 y 18. 2 Corintios 3, 17 y 18. Si quieren pasar, por favor. 2 Corintios 3, 17 y 18. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si yo tengo una permanencia con Él y Él tiene conmigo, lo que tienen que gobernar es la libertad que trae Cristo a los que le siguen. Amén. Hay libertad. Hay libertad. Allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vos y yo no tenemos que parecernos
a nuestros pasados aquí en la tierra. Vos y yo tenemos que parecernos a Cristo. Y esto es un propósito establecido por Dios. Por eso vos y yo necesitamos permanecer. ¿Por qué tenemos que permanecer en Cristo? Y para parecernos a Él, para que la palabra, la oración y el Espíritu puedan cumplir esa obra en nosotros. Pero para esto hace falta permanecer. Todas las horas del día, todos los días de la semana. Querido, esto no es para que vos y yo nos convirtamos en esas personas que no hacen nada y lo único que hacen es estar encerrados, orando o leyendo. No es eso. Tenemos que cumplir nuestras obligaciones de estudio, de trabajo, nuestras responsabilidades, la responsabilidad que tenemos con la familia. Tenemos que cumplirla, pero si no tenemos esta permanencia en Cristo, querido, difícilmente llevemos adelante lo que Cristo quiere que hagamos. Difícilmente podamos tener su consuelo, su ánimo, su fortaleza. Difícilmente aún podamos estar viendo lo que el Señor está esperando de nosotros. Difícilmente podamos recibir todo lo que Él tiene para darnos. ¿Cuántas veces yo, Eduardo, no sé ustedes, cuántas veces yo lo dejé a Dios esperando, a Cristo esperando, porque tenía un montón de cosas para darme en ese tiempo que íbamos a pasar juntos? Y yo dije, no tengo tiempo, tengo que atender. ¿Se entiende, hermano, lo que digo? No estoy hablando de que nos convirtamos en místicos, estoy hablando de que nos convirtamos en discípulos. Que por más que hagan y cumplan sus responsabilidades ahí donde están, se nota que permanecen en Cristo, porque lo que se refleja es la vida de Cristo. ¿Sabe? A lo mejor pensar que tenemos todo el tiempo delante del Señor y que nos está como midiendo. No es entender lo que el Señor quiere. Yo te pido que después en tu casa vos puedas leer, pedirle al Señor que te revele lo que dice el Salmo 16:11. Lo que dice el Salmo 16:11, y escribe el salmista y dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia. El Señor no está esperando permanecer en nosotros y nosotros en Él para retarnos, para pasarnos una serie de cosas para cumplir. Quiere que gocemos de su presencia, hermano, y vos y yo necesitamos ese gozo de su presencia para salir a enfrentar las cosas que hay que hacer. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Eso es lo que Jesús quiere. Quiere que vos y yo no sepamos eso, quiere que vivamos eso. Ponete de pie, por favor. Si te parece, cerrar tus ojos. Ya nos vamos. Y pedirle al Señor que te revele, no que vos decidas o digas si sí o si no. Que el Señor te revele si esto de permanecer todos los días, es una verdad en tu vida y en la mía. Si aún cuando estamos cumpliendo con nuestras necesidades y obligaciones, yo no he cortado el canal de comunicación porque lo necesito, porque sin él nada puedo hacer. Si estoy haciendo las cosas que están a mi alcance para que esa permanencia en él sea cierta en mi vida. Si le estoy pidiendo al Señor que se lleve todo lo que a Él le ofende, le molesta y pone distancia para buscar todo lo que nos une,
que es su misma presencia, el Espíritu Santo y su palabra. Padre, te damos gracias, porque el deseo de tu corazón no fue solamente salvarnos. El deseo de tu corazón fue estar con nosotros todos los días, hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra y por una eternidad en el cielo. Padre, desperta en nosotros ese deseo de permanecer en vos, de trabajar para que verdaderamente podamos permanecer 24 horas del día, todos los días de la semana. No para que nos vaya bien, sino para que tu nombre sea glorificado. Que podamos entregarte mucho fruto, que dé gloria al nombre del Padre y traiga gozo a tu corazón y bendición a nuestras vidas. Padre, bendecimos a la iglesia en el nombre de Jesús, para que esta permanencia en Él haga que podamos hacer todo en Cristo que nos fortalece. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Y en la debilidad te haces fuerte todos los días, como el barro. Me concederás la alegría de tu presencia. El Señor no está esperando permanecer en nosotros y nosotros en Él para retarnos, para pasarnos una serie de cosas para cumplir. Quiere que gocemos de su presencia, hermano, y vos y yo necesitamos ese gozo de su presencia para salir a enfrentar las cosas que hay que hacer. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Eso es lo que Jesús quiere. Quiere que vos y yo no sepamos eso, quiere que vivamos eso. Ponete de pie, por favor. Si te parece, cerrar tus ojos. Ya nos vamos. Y pedirle al Señor que te revele, no que vos decidas o digas si sí o si no. Que el Señor te revele si esto de permanecer todos los días, es una verdad en tu vida y en la mía. Si aún cuando estamos cumpliendo con nuestras necesidades y obligaciones, yo no he cortado el canal de comunicación porque lo necesito, porque sin él nada puedo hacer. Si estoy haciendo las cosas que están a mi alcance para que esa permanencia en él sea cierta en mi vida. Si le estoy pidiendo al Señor que se lleve todo lo que a Él le ofende, le molesta y pone distancia para buscar todo lo que nos une, que es su misma presencia, el Espíritu Santo y su palabra. Padre, te damos gracias, porque el deseo de tu corazón no fue solamente salvarnos.
El deseo de tu corazón fue estar con nosotros todos los días, hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra y por una eternidad en el cielo. Padre, desperta en nosotros ese deseo de permanecer en vos, de trabajar para que verdaderamente podamos permanecer 24 horas del día, todos los días de la semana. No para que nos vaya bien, sino para que tu nombre sea glorificado. Que podamos entregarte mucho fruto, que dé gloria al nombre del Padre y traiga gozo a tu corazón y bendición a nuestras vidas. Padre, bendecimos a la iglesia en el nombre de Jesús, para que esta permanencia en Él haga que podamos hacer todo en Cristo que nos fortalece. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Y en la debilidad te haces fuerte todos los días, como el